Lo dijo en A Primera Hora. Recta final de A Primera Hora a las 8:45. Está con nosotros Pablo Iglesias. Él es el superintendente de ordenamiento territorial. Superintendente, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias por su invitación, Fabricio. Un saludo a su audiencia. Gracias a usted por la gentileza de visitarnos. A ver, me parece que de las superintendencias, esta es probablemente la menos conocida, la más nueva y la menos conocida. ¿Qué hace la Superintendencia de Ordenamiento Territorial? Es una de las superintendencias nuevas, como usted bien dice, la más nueva, pero su rol es muy importante para el país. Justamente nosotros vivimos en ciudades, en territorios muy desorganizados, es algo que se repite en todos los países de América Latina. Ecuador no es una excepción. Contamos con ciudades que crecen de forma desorganizada, ciudades que no planifican su crecimiento, y en ese sentido esta superintendencia viene a supervisar que esos procesos de crecimiento sean de forma planificada, estructurada, realizada de forma técnica, por ejemplo, considerando temas de riesgos naturales. Es algo que hemos visto últimamente que ocurre mucho en el país, que se construyen, por ejemplo, se dan permisos de construcción en sectores en donde no deberían darse. En zonas de riesgos, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, a futuro se ven, por ejemplo, barrios en los que presentan varias casas en donde prácticamente se caen con el tiempo, porque, por ejemplo, están a la borda de una ladera. Estos permisos no deberían haberse dado. Sin embargo, en muchas ocasiones se dan esos permisos y justamente parte de las atribuciones de la superintendencia está a controlar que eso no suceda, multar al municipio, sancionar al municipio si es que permite que suceda esto. También controlar que la planificación de la ciudad, por ejemplo, considere factores como este para que cumpla con su rol. La planificación es un ejercicio sumamente importante que debe permitir consolidar todos los factores del territorio, es donde ocurre todo. Aquí no solamente están las ciudades y nuestras viviendas, sino también los lugares en donde ejercemos nuestros trabajos, las escuelas de los niños, etcétera. Entonces, todos estos factores económicos, sociales, ambientales, deben conjugarse y deben coexistir en un mismo territorio. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ustedes encuentran un cantón en donde efectivamente no hay una planificación de ordenamiento territorial, no hay un plan de uso del suelo y resulta que se construyen en zonas donde no es permitido, en lugares que pueden representar riesgos? ¿Qué hace en ese contexto la superintendencia? Porque de estos hay un montón de ejemplos en el país. De hecho, sí. De hecho, ya hemos tenido algunos ejemplos de procesos sancionatorios, en donde nosotros hemos iniciado el proceso por conocimiento de la ciudadanía o por nuestro mismo oficio. En ese sentido, lo que iniciamos es un proceso sancionatorio. Lo que buscamos es demostrar que, en efecto, el gobierno autónomo descentralizado permitió la construcción o dio permisos de construcción en un lugar que se puede considerar de riesgo no mitigable. En ese sentido, lo que hacemos es generar un proceso de investigación y generar un proceso de defensa del municipio. Nosotros le damos la oportunidad de que el municipio también descargue su responsabilidad al respecto. Esto es un debido proceso establecido en la ley. Una vez que nosotros llegaríamos a demostrar que el municipio realmente dio los permisos de construcción en esa área y que es un área de riesgo, pues sancionamos al municipio, en este caso con lo máximo que nos da la ley, que son 100 salarios básicos unificados, que el alcalde tendrá que explicar a su consejo por qué se dio este tema y por qué permitió ese tipo de construcciones. ¿Y de ahí qué pasa con las construcciones? Eso es otro tema. La ley tal como fue aprobada nos da hasta ahí. Tenemos algunos procesos... O sea, no tienen más allá. Tenemos algunos factores que pueden incluir el tema judicial, pero en muchos casos, lastimosamente, nosotros tenemos 5 años para actuar. Nos hemos enterado o se ha puesto en conocimiento casos en donde ya están, de hecho, edificios construidos. Entonces, eso es un tema que se vuelve un poco más complejo porque se afectan derechos ciudadanos de la gente que está viviendo ahí. A la final pagó por ese bien. Entonces, entran en juego otro tipo de leyes, otro tipo de organizaciones, otro tipo de entidades de control, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, etcétera. Entran también temas judiciales que puede estar siguiendo el ciudadano al cantón. Entonces, se vuelve el tema un poco más complejo. Lo que sí hemos logrado es que en algunos cantones de esos permisos, y eso es algo inédito en el país y de hecho en América Latina, que se reviertan. Nosotros tenemos un proceso de remediación. Este proceso justamente busca corregir esa conducta anómala. Entonces, una vez que el municipio está sancionado y si es que no se ha construido todavía, pues lo que busca en este sentido es evitar la sanción siempre y cuando se comprometa con nosotros en un esfuerzo de remediación. En este caso, el esfuerzo de remediación bien puede ser quitar esa licencia, redimir esa licencia de construcción y así se soluciona el problema. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con construcciones en zonas de riesgo, zonas no autorizadas que no cuentan con la autorización municipal?
esto que se denomina popularmente las invasiones que tenemos en muchas ciudades del Ecuador y donde el municipio lamentablemente no ha podido controlar. Este es un tema bastante complejo el que toma. Justamente dentro de nosotros actuamos con planes. Al ser una institución que ha sido afectada presupuestariamente bastante desde su inicio, realizamos nuestro trabajo a través de planes que pueden volver más eficiente el manejo de nuestros recursos institucionales. En ese sentido, el año pasado, el año 2022, generamos un proceso entero a nivel nacional en donde evaluamos 30 asentamientos urbanos irregulares. Justamente la problemática dentro de estos asentamientos es muy compleja. ¿En qué sentido? Como usted bien dice, son asentamientos que se producen a espaldas del municipio sin permisos de construcción, en muchos de los casos, en otros casos con permisos de construcción, pero la obligación del municipio en todo caso es regularizarlos. Justamente escuché el día domingo en la posición del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, la intención, por ejemplo, de regularizar todos los asentamientos. Pero justamente el alcalde estuvo acá y le hicimos esa pregunta, pero no habla de una regularización para todos, sino evidentemente establecer cada caso para apuntalar esa regularización. Absolutamente, y eso, el esfuerzo para lograrlo es complejo. No se cuenta, por ejemplo, con una información adecuada para la evaluación de los riesgos no mitigables. Esta debe ser actualizada cada ciertos años. Y en este caso las instituciones que norman la temática en el país, la Secretaría de Gestión de Riesgos, también deben involucrarse en el tema. ¿Para qué? Pues para que desde la construcción misma de los planes, que tienen 12 años de vigencia, en este caso los planes de uso y gestión de suelo, se considere la gestión de riesgos y se considere la verdadera proporción de las áreas no mitigables. Una vez que esto se considere, pues ya se puede saber qué barrios se pueden regularizar y cuáles no, incluso de nivel de hogares. Pero esto es un esfuerzo que no solamente requiere al municipio como tal, este es un esfuerzo mucho más complejo que requiere a las autoridades nacionales, porque en muchos de los casos habrá que dimensionar cuántas viviendas están siendo afectadas, valorarlas económicamente. Me atrevo a decir que son valores extremadamente altos los que ha perdido el país, justamente por la falta de control de las administraciones municipales en estos casos, y de esa manera pues lo que se debería buscar es que los barrios que se regularicen pues sean absolutamente seguros para el hábitat y para la buena convivencia de los ciudadanos. Ahora, yo me pongo a pensar, tenemos, y no quiero sonar excluyente, pero soy realista, tenemos municipalidades de Guayaquil, en Quito, en Cuenca, Puerto Viejo, Manta, Ibarra, Loja, Ambato, Riobamba, que seguramente tienen departamentos de ordenamiento territorial, de planificación de uso del suelo. Pero ¿qué pasa con las municipalidades más pequeñas, de cantones que tienen menos presupuesto, que tienen una carga burocrática menor y que no tienen la posibilidad, incluso como infraestructura y como estructura municipal, de tener instancias de planificación y de ordenamiento territorial, superintendente? ¿Qué pasa allí? Por supuesto, lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos privilegiado principalmente es la capacitación. A nivel nacional hemos capacitado a cerca de 3.000 funcionarios de diferentes municipios, pero más allá de eso lo que buscamos es generar un plan que, como le decía hace un momento, en primer lugar nosotros buscamos identificar la problemática. El año pasado también generamos un plan de evaluación del contenido de los instrumentos de planificación, para que la ciudadanía tenga conocimiento. Los instrumentos justamente son los documentos oficiales en donde se prepara y se planifica todos los aspectos referentes al territorio, tanto áreas urbanas como rurales. En ese sentido, el cumplimiento realmente es preocupante. De todos los instrumentos, que fueron 117 evaluados el año anterior, el 68% incumple la normativa nacional. Nosotros, y como usted bien dice, entendemos que detrás de eso no necesariamente hay negligencia. En muchas ocasiones hay falta de recursos y falta de conocimiento de la normativa. En ese sentido hemos desarrollado algunas acciones. Una de ellas es la capacitación directa a los funcionarios, y le comento que también en este momento, en un esfuerzo en conjunción con el CNE y una organización de la ONU que es la UNITAR, estamos provocando una capacitación para autoridades justamente en estas temáticas. ¿Cuál es el objetivo? Pues que a nivel gerencial las autoridades conozcan cuál es su rol dentro del ejercicio de planificación, que comprendan verdaderamente la importancia de planificar su territorio, incluyendo áreas urbanas y rurales, y cómo éstas se complementan y se conjugan, y de esa manera puedan, desde su punto de vista que es gerencial, administrar y destinar recursos, por ejemplo, para que estas áreas funcionen de forma adecuada. Hemos tenido conocimiento, por ejemplo, de ciertos municipios en donde no se financia a las áreas técnicas. Esto es un error que en muchas ocasiones no necesariamente tiene que ver con un tema de desconocimiento de la norma, sino simplemente se privilegian
otros recursos, otros destinos para tales recursos. Entonces, creo que con estas capacitaciones y con estas acciones que estamos desarrollando como superintendencia en todo el país, estamos logrando un cambio de actitud. Y eso es algo muy loable, en el sentido de que al corregir los comportamientos, por ejemplo, que comentamos hace un momento, falta la otorgación de permisos, por ejemplo, en áreas de protección natural, que también tenemos eso a nivel nacional, en áreas de riesgo. También tenemos casos en donde la planificación no cumple con su destino porque no cumple con la normativa vigente. Entonces, estos cambios de comportamiento los estamos cuantificando y esperamos que en los años siguientes tengamos mejores noticias de cómo se está cumpliendo con la ley. En ese sentido, estamos a punto, ya se han involucrado nuevas autoridades en los gobiernos autónomos descentralizados cantonales. Y lo que esperamos es que estas autoridades en su marco de planificación puedan contar con instrumentos adecuados. Para eso también estamos trabajando con CEMPLADES, por ejemplo, para que cuenten con guías adecuadas para poder ejercer esos esfuerzos de planificación de forma ordenada. ¿Hay algún estimativo de cuántas municipalidades tienen planificación, tienen planes de ordenamiento territorial y uso del suelo, superintendente? Por supuesto, nosotros tenemos el registro como parte de nuestras obligaciones. En ese sentido, nosotros, parte de nuestro plan anual de control justo contaba con el registro, porque aunque usted no lo crea, este tema tan sencillo como es generar un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, un plan de uso y gestión de suelo, y registrarlo en un sistema nacional que tiene ese objetivo, justamente de contar con esa información, cuando yo llegué, había un registro de apenas del 5 a 7% de instrumentos a nivel nacional, incluyendo los 1066 GATS a nivel nacional. En ese sentido ya tenemos por el momento un registro del 78% y nos deben un poco más los GATS parroquiales. Pero en cuanto a los GATS cantonales ya tenemos un registro bastante amplio, ¿no? Tenemos ya cerca del 96% de gobiernos autónomos descentralizados cantonales. Tenemos apenas una parroquia que todavía no nos reporta esa información y obviamente estamos siguiendo procesos sancionatorios en contra de los cantones de los GATS que no nos han entregado esa información. Nuestro objetivo es contar con una base absolutamente completa y bien estructurada de toda la información a nivel nacional. Detrás de esto es preocupante, es preocupante que nos ha costado una enorme cantidad de trabajo apenas recopilar esa información y estar atrás de que los municipios pues la consigan, la tengan, ¿no? En muchas ocasiones estos instrumentos tienen atrás consultorías que en muchas ocasiones no cumplen con los parámetros mínimos establecidos por la ley. En ese sentido nos hemos visto obligados y también por temas legales a asociarnos, por ejemplo, con la Contraloría General del Estado, para poner en conocimiento de la Contraloría, en este caso los gobiernos autónomos centralizados, que han contratado consultorías destinando fondos públicos y no cumplen con los parámetros mínimos establecidos en ley. Correcto. Superintendente, gracias por esta información que es muy, muy interesante. Y con esto cierro. ¿Qué expectativa tiene usted de los nuevos alcaldes y alcaldesas que ayer digamos el domingo se posesionaron y que ya en estas horas han asumido formalmente el cargo? Con eso cierro, superintendente. Le agradezco mucho. Y sí, realmente las expectativas son bastantes. Uno de los temas que no tratamos en esta entrevista, pero es de mucha importancia, es la aplicación de la transitoria 11, por ejemplo. El gobierno central nos debe mucho en ese aspecto. La transitoria 11 es una transitoria que permite evaluar la ocurrencia de sismos o que también están preparadas las infraestructuras nacionales frente a la ocurrencia de sismos. Esto es a partir del sismo del 16 de abril del 2016, en donde, como usted sabe, se cobró varias vidas de los ecuatorianos. En ese sentido, se formó esta transitoria para que tanto las entidades del gobierno central como las municipalidades generen esta información y evalúen las infraestructuras de alta concurrencia, hablando de estos hospitales, escuelas, etcétera. Tengo a bien comunicarle que de las 112 instituciones del gobierno central que tenían que presentar información a la superintendencia, solo nos ha presentado una. ¿De cuántas? De 112. ¿Solo una? Solo una. Entonces, esto es una gran deuda que tiene el gobierno con el país. Y adicionalmente también 221 gobiernos autónomos centralizados no registra esa información. Así que uno de los principales pedidos a los alcaldes que se están posesionando es justamente cumplir con esta tarea. Es una tarea que la gestión de riesgos es una tarea constante. Debemos preparar al país para la ocurrencia de un nuevo fenómeno, así que es uno de los pedidos que les podría hacer.
Fuera de eso, también hay varios temas que concurren en el territorio, como usted comentó algunos, regularización de asentamientos humanos irregulares, es importante hacerlo, pero sobre todo adaptar y preparar sus instrumentos. Todos los movimientos políticos y los alcaldes presentaron un plan de gobierno. Entonces, es importante vincular ese plan de forma adecuada en territorio, que esos planes sean adecuados a territorio, que contengan perspectiva de riesgos, que sean adaptadas las ciudades y se contengan perspectivas tan importantes como es la equidad de género, la inclusión de grupos vulnerables, etcétera. Entonces, todos estos planes deben incluir todas estas perspectivas y ordenarlas de forma orgánica. Creo que nosotros estamos justamente pendientes y con los ojos puestos sobre esas adecuaciones para asegurarnos de que se cumpla la ley. Correcto. Pablo, gracias por el tiempo. Qué gusto recibirle acá. Fabricio, un placer. A nuestro invitado, Pablo Iglesias, superintendente de ordenamiento territorial, conversando aquí en A Primera Hora. Muy pertinente lo que nos ha dicho en el contexto del inicio de del nuevo periodo de los gobiernos locales. Hay que tener planificación, planes de ordenamiento territorial y uso del suelo eficiente. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.